Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Una 32 minutos. Estamos a miércoles 28 de diciembre. En este Tras las huellas de la sierra nos va a hablar Guillermo Herrero de algo que fue, importantísimo en nuestra sierra y que no, aunque parezca inocentada, no lo es. Pozos de nieve existieron y vamos a ponerlos en valor, pero lo primero es saludar al propio Guillermo Herrero. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Sonia. Como dices, vamos a poner en valor un oficio que ya ha desaparecido, que era el oficio de nevero, de los pozos de nieve. Qué bonito, de nevero, porque claro, lo de utilizar la nieve yo entiendo que era como para conservar alimentos y esas cosas, eso era una tradición, ¿no? Se ha hecho pues casi desde que se vio cómo conservaban los alimentos. Sí, de toda la vida, como dices. Ya se sabe incluso que desde la antigüedad se utilizaba, como dices, la nieve para conservar alimentos, para mantenerlos fríos, para también las bebidas, enfriarlas durante el verano. Por ejemplo, ya se tienen noticias, fíjate, de China en el siglo XI a.C. Y Marco Polo ya también cuenta en sus memorias que había vendedores callejeros de helados de nieve que se había conservado. También en la Grecia clásica se transportaba desde las montañas para refrescar el vino. Y en Madrid, por hablar del lugar concreto en el que estamos, pues se utilizaba sobre todo, no estaba al alcance de todos, sino que la nieve la utilizaba las clases altas. Era sobre todo quien consumía esta nieve que se almacenaba en la sierra. Por ejemplo, en 1607, un catalán, que era Pedro Xarquíes, se le fue otorgada por el rey la licencia de ser tratante de nieve. Fíjate, se le dio este título, tratante de nieve. Tratante de nieve, qué bonito, me gusta. Para poder negociar con la nieve y fue quien empezó a traerla desde la Sierra de Guadarrama. ¿Y dónde la traía exactamente? Pues en Madrid la almacenaba en unos pozos en el centro de Madrid, concretamente en la glorieta de Bilbao. Ahí es donde se almacenaba y hubo tantos pozos allí que incluso se llegó a llamar, en vez de la glorieta de Bilbao, se llamaba la glorieta de los pozos de nieve. Qué bonito. Así es como se conoció durante una temporada. Y bueno, por supuesto se almacenaba aquí en Madrid en una serie de cuevas artificiales y se mezclaba, para que durase un poquito más, se mezclaba la nieve con paja y se echaba mediante unas cápsulas, se echaba en la bebida para poder enfriarla. Como digo, las altas esferas de la sociedad. Bueno, pero vamos a explicar, porque me encanta que me expliques un poco más cómo son esos pozos de nieve de los que me hablas. Vamos a tratar ahí de imaginarlos. Claro, estos pozos de nieve lo primero que hay que pensar es que estaban, por supuesto, en la sierra y, lógicamente, la sierra está lejos de Madrid, está a más de 50 kilómetros. Por lo tanto, para traerlos hasta Madrid, pues primero tenía muchas horas de transporte y a lomo de caballos y de mulas. Pero aún así, la industria de los pozos de nieve de Sonia prosperó durante más de 300 años en la Sierra de Guadarrama y todavía se pueden apreciar muchos de estos agujeros por toda la sierra. ¿Y cómo eran estos agujeros? Pues eran más que agujeros, eran unos fosos, porque superaban incluso los 15 metros de profundidad y hasta 10 metros de diámetro, que luego pues se recubrían, tanto en el interior como por encima, se recubrían de piedra para conservar más tiempo la nieve durante el verano. Y también, como curiosidad, según se ha estudiado, lo que se hacían distintas capas para que estuviese la nieve más compacta. Y entre capa y capa, cada 4 o 5 metros de hielo, pues se colocaba una capa de helechos que ejercía un poco de aislante para mantener la nieve, como digo, más tiempo sin deshelarse. Uy, qué chulo, qué chulo. Eso me ha recordado a lo de las pescaderías, que te ponen también esas hojitas así. A lo mejor viene de eso, que yo siempre me he preguntado, las hojitas ahí de lechos. Bueno, y en la Sierra de Guadarrama había muchos de estos pozos y sobre todo si existía ese oficio, digamos, ¿no?, relacionado con ellos. Claro, los neveros que me preguntas pues eran los responsables de estos pozos de nieve, de mantenerlo, de mantenerlo limpio. Y alcanzaron además una gran notoriedad, como decimos, entre los siglos XVII y XIX. Esos 300 años de los que hablamos fueron importantes, fue una industria que creció y su trabajo pues consistía en almacenar el hielo, por un lado, intentar mantenerlo lo más frío posible y luego transportarlo hasta la capital para el consumo de los madrileños. Y en plena Sierra de Guadarrama sí que existieron varios pozos, por ejemplo había varios en la umbría de Cuelgamuros, cerca del Valle de los Caídos, y ahí es que de hecho creo que hay una ruta de los pozos que todavía quien quiera puede hacerla, con un senderismo que se puede hacer por allí.
Sí. Y además también había otros en el puerto de Malagón, en el monasterio del Escorial, que ese todavía, el del monasterio del Escorial, todavía se puede observar. Es una construcción, creo que la fotografía estará en el artículo que publiques. Sí. Y todavía creo que los religiosos todavía lo mantienen ahí. Al lado de la huerta está el antiguo pozo de nieve del monasterio del Escorial. Ah, qué chulo, ¿eh? La verdad que es una historia maravillosa. Y decíamos que sí que existían oficios también, ¿no? Que estaba relacionado con ese trabajo, pero bueno, los pozos de nieve eran los más importantes de Madrid, los que teníamos aquí en la sierra, o no, había otros. Sí, el punto, claro, como el punto más alto de la Comunidad de Madrid es la Sierra de Guadarrama, pues por supuesto que había varios pozos de estos y muy importantes. Uno más de los más conocidos, que además todavía se puede visitar, para quien quiera simplemente poner en el Google Maps, está justamente entre las provincias de Segovia, Madrid, al norte del Espinar, ya cerca de Ávila también, donde se juntan las tres provincias y se divide la comunidad autónoma, que es el Real Pozo de Nieve de Felipe II, que tiene este nombre porque fue este rey quien lo mandó construir, justo donde hemos hablado, en la Umbría de Cuelgamuros es donde está, y es uno de los mejores conservados. Tiene, fíjate, Sonia, de lo grande que es, 14 metros de profundidad, casi 9 de diámetro, y en su interior dicen que se podían almacenar 20.000 arrobas de nieve, que era la medida que se usaba en la época, que equivale a 230 toneladas de nieve. Hay otro importante, por ejemplo, el del Ventisquero de la Condesa, que nos sonará a todos, sí, justo donde la bola del mundo, pues era propiedad de una familia que nos debería sonar porque hace poquito hablamos de ella, que era la familia Mendoza. Hombre, claro. Quienes construyeron, claro, el castillo del Real de Manzanares. Y aquí la cuñita, el que no les suene, que recupere ese tema que hicimos un día en esta sección, tras las huellas de la sierra, hablamos acerca de los Mendoza, de cómo llegaron a hacer el castillo, cómo llegaron un poco a tener todo ese poder. Lo pueden recuperar, ¿eh? Voy a meter aquí la cuña. A través de nuestra página web, madridnorte24horas.com, que además en nuestra sección de podcast tienen todas las de tras las huellas de la sierra, todos juntitos allí, todos interesantes, y les invito a que naveguen por ellos y descubran todas las cosas que hemos hablado en este programa. Pero hoy estamos hablando de esos pozos de la nieve, o sea que sí, que allí también tenían que aparecer los Mendoza también con los pozos. Sí, eso estaba en todos los saraos. Antiguamente, entre los siglos, como hablamos, siglos XVI, XVII, eran personas muy poderosas en Madrid. Y la historia de cómo llegaron a serlo, como has dicho, está en ese podcast. Pues bien, una de las personas, de las condesas de la familia Mendoza, que da nombre precisamente a este Ventisquero de la Condesa, era doña Francisca de Silva y Mendoza. Y todavía, fíjate, quien visite el Ventisquero de la Condesa, este paraje con un nombre, para mí es uno de los más bonitos de toda la Comunidad de Madrid, el Ventisquero de la Condesa, todavía puede encontrar ahí un pequeño murete de piedra que servía precisamente para contener la nieve cuando iba cayendo y hacer más fácil pues su acumulación y su extracción aquí en el Ventisquero de la Condesa, al lado, donde la bola del mundo y donde también nace, por supuesto, el río Manzanares. Bueno, pues yo sí que tenía muy pendiente o muy presente, que ese hielo se utilizaba pues para los alimentos, para conservarlo, pero es que antes me ha parecido que has dicho que lo utilizaban también nobles y gente de otras esferas para otros usos. ¿Para qué? Pues fíjate, lo utilizaban, no eran tontos, lo utilizaban para beber sorbetes, horchatas, bebidas refrescantes en el verano. Es que tú fíjate, lo que hacemos ahora mismo, hacemos ahora mismo, bebernos un sorbete, que lo ponemos en un puesto en cualquier sitio. Imagínense que para ese sorbete tiene que venir la nieve de la Sierra de Guadarrama, de un pozo, porque no se podía fabricar, era como venía la nieve, ¿no? O sea, claro, eso era y por eso precisamente, porque era tan complicado traerla, pues era algo que no estaba, como decimos, al alcance de todos, ni mucho menos. Eran solamente los nobles los que podían consumir esta nieve. Y bueno, pues que se traía a lomos de caballos, de mulas, hasta que ya pues desapareció a finales del siglo XIX este bonito oficio y duro también, porque hay que recordar que había caminos tortuosos, no eran las carreteras que tenemos ahora, para traer esa nieve desde los caminos de la montaña y acercarla hasta la capital. Y para hacernos una idea también un poco, es que el primer frigorífico, Sonia, no se inventó hasta 1919, de la marca Kelvinator de toda la vida, aquí en España, que el nombre de inglés es la marca Kelvinator, y por lo tanto, hasta unas décadas después que llegó a España, pues una de las maneras que tenía la gente precisamente de consumir este hielo, pues era a través de los pozos de nieve.
Qué bonita historia, ¿eh? Me ha encantado. Y hoy, si se van a estos días de fiestas, van a utilizar alguna bebida con hielo y eso, piénsenlo, que es algo que lo hacemos como de una forma así muy natural, pero ¿qué ocurría cuando no existían esas neveras, esos congeladores, esa posibilidad de tener el hielo en casa de una forma artificial y tenía que venir desde la Sierra de Guadarrama? Fíjense si eso es caché o no caché, menudo sorbete que se tenían que beber las altas esferas. Pues Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia, ya ven que recuperamos también oficios, historias de la Sierra de Guadarrama. Vuelvo a incidir en que pueden recuperar todos ellos en madridnorte24horas.com, que hablamos de muchos otros oficios también perdidos ya, pero no olvidados, gracias a espacios como este que lidera Guillermo Herrero. Guillermo, un placer charlar contigo. Muchas gracias, Sonia. Feliz Navidad, que el otro día que íbamos un poco más deprisa se me olvidó decirlo a todo el mundo, a todos los oyentes y a vosotros también, y que tengáis una buena salida y entrada del nuevo año. Y que en 2023 nos traigas muchas más historias como esta. Gracias, Guillermo. Seguro que sí. Feliz Gracias, año. hasta